¿Qué sucede cuando millones de trabajadores deciden callar ante abusos, sobrecarga y toxicidad? Cuando el miedo y la resignación se multiplican en silencio, lo que parecía un acto aislado se transforma en un fenómeno colectivo. Cada mirada esquiva, cada correo que nunca se envía, cada queja atrapada en la garganta se suma hasta formar un murmullo invisible que atraviesa oficinas, despachos y salas de juntas. El silencio no es ausencia de acción, es una fuerza que impone su propia ley, un virus que se infiltra lentamente en la cultura laboral hasta que duele demasiado. Cada día, millones repiten rutinas que parecen inofensivas: llegar a sus puestos, responder correos, asistir a reuniones interminables. Gestos que se vuelven mecánicos, casi automáticos, como si cada movimiento estuviera diseñado para no llamar la atención. Pero detrás de cada acción hay un susurro contenido, una palabra que nunca se dice, un desacuerdo que se traga el miedo. La voz se desvanece en pasillos largos y oficinas grises, se diluye en el eco de los teclados y el zumbido de luces fluorescentes. Lo que debería ser comunicación se convierte en rutina silenciosa, lo que debería ser presencia se transforma en sombra. La persona observa, escucha, obedece y calla. Cada ping de correo, cada vibración del teléfono, cada notificación que aparece en la pantalla, recuerda que nunca puedes desconectarte del trabajo. Son señales invisibles de que tu tiempo ya no te pertenece, de que cada segundo cuenta para otros mientras tu voz queda silenciada. Algunos mensajes traen órdenes, instrucciones, expectativas, otros traen miedo, insinuaciones o críticas que nunca se pronuncian en persona. Siempre hay algo que no está bien decir, una opinión que se reprime, un desacuerdo que se traga. Cada alerta es un recordatorio constante de vigilancia, de presión que oprime la espalda, de ansiedad que se instala lentamente. Y así, lo que debería ser comunicación se transforma en un flujo de señales que intensifica la sensación de soledad y vigilancia. Aunque los escritorios estén rodeados de compañeros, aunque las conversaciones y risas llenen el aire, muchos trabajadores sienten un vacío imposible de llenar. Es un aislamiento silencioso, invisible, que no se mide en metros ni paredes, sino en la distancia entre lo que sienten y lo que pueden expresar. Cada persona parece existir en su propia burbuja, un mundo pequeño donde las palabras se disuelven antes de salir, donde las miradas no se encuentran y las emociones se guardan por miedo a ser juzgadas o ignoradas. Se sienten prisioneros de un ecosistema que exige obediencia, donde la presencia física no garantiza conexión y cada intento de acercamiento se desvanece sin dejar rastro. Este aislamiento no es solo social, es emocional, un peso que comprime creatividad, motivación y esperanza de ser escuchados. Más del 60% de los empleados han vivido experiencias que jamás se atrevieron a denunciar: acoso, sobrecarga, injusticias, comentarios hirientes o situaciones que socavan su dignidad. Son historias invisibles que se repiten en oficinas, fábricas y tiendas alrededor del mundo. Cada persona que guarda silencio lo hace movida por un temor silencioso pero poderoso: perder su empleo, enfrentarse a represalias, ser etiquetado como problemático. Este miedo se filtra en cada decisión, en cada gesto cotidiano, moldeando comportamientos, frenando iniciativas y apagando voces que podrían generar cambios. No es solo un número, es una alarma silenciosa que recuerda que millones de trabajadores viven atrapados entre la supervivencia económica y la pérdida de bienestar emocional. Mientras unos pocos se atreven a alzar la voz, expresar ideas o denunciar injusticias, la gran mayoría permanece callada, atrapada en una continua comparación con quienes parecen sobresalir. Observan el brillo de logros ajenos, las sonrisas en redes internas, los reconocimientos que se celebran sin saber todo lo que hay detrás. Cada mirada a compañeros exitosos se convierte en un recordatorio silencioso de lo que no se atreven a hacer ni a decir. El miedo al juicio y la presión por encajar fomentan la autocensura. El contraste entre el éxito percibido y la propia voz silenciada alimenta un sentimiento de insuficiencia que erosiona lentamente la confianza. En este escenario, el silencio no es solo una elección, es un mecanismo de supervivencia, una red invisible que ata a la resignación y recuerda que la seguridad puede pesar más que la verdad. Ese miedo constante no es un temor pasajero, se filtra en cada pensamiento y gesto, transformando la manera en que nos movemos dentro del trabajo.
no solo silencia palabras, también apaga la chispa de creatividad, drena la energía que antes impulsaba proyectos y aspiraciones y mina lentamente el bienestar emocional. Cada decisión se toma bajo la sombra de la duda: ¿qué pasará si hablo, y si me equivoco? El miedo se convierte en un compañero invisible que pesa sobre los hombros, ralentiza cada movimiento, bloquea cada iniciativa y genera un agotamiento que no se ve, pero se siente profundamente. Es una carga silenciosa que se arrastra día tras día, dejando cuerpos presentes, mentes fatigadas, emociones apagadas y sueños suspendidos esperando un entorno seguro que rara vez llega. Aunque estamos físicamente cerca de otros, compartiendo el mismo espacio, la misma oficina, la misma rutina, existe un abismo invisible que separa a cada trabajador. Es un aislamiento silencioso, intangible, que no se mide por la distancia física, sino por la imposibilidad de ser escuchado. Cada intento de expresión se pierde en la indiferencia, cada mirada se desvanece sin reconocimiento y el sentimiento de invisibilidad crece lentamente. Rodeados de rostros familiares, esas caras se vuelven difusas, borrosas, como fantasmas que no reconocen su presencia. La voz se ahoga antes de salir, las ideas permanecen guardadas y la interacción humana se reduce a intercambios mecánicos y vacíos. Es un mundo donde los vínculos se rompen antes de formarse y donde la soledad se siente incluso estando acompañados. Este fenómeno ya tiene un nombre: la renuncia silenciosa. Pero no se trata solo de dejar de hacer horas extras o cumplir tareas adicionales, va mucho más allá. Es un desgaste emocional que consume la motivación, la creatividad y la pasión, hasta que el trabajador se convierte en un actor de rutina, cumpliendo con lo mínimo sin dejar rastro de su verdadera voz. No es un acto aislado, es un contagio silencioso que se propaga de equipo en equipo, de departamento en departamento, atravesando jerarquías, culturas y organizaciones enteras. Cada oficina, cada espacio laboral se convierte en un ecosistema donde el miedo y la resignación se reproducen de manera invisible, generando una epidemia emocional que, aunque silenciosa, deja efectos devastadores en personas, relaciones y resultados. El quiet quitting no solo refleja la falta de comunicación, es un síntoma de sistemas que han olvidado escuchar, valorar y proteger a quienes sostienen su funcionamiento día tras día. No es un simple acto individual ni un capricho pasajero, es un virus silencioso que se propaga de oficina en oficina, de empresa en empresa, como un susurro que atraviesa paredes y pisos, tocando cada escritorio sin ser visto. Cada vez que un trabajador decide callar ante abuso, sobrecarga o injusticia, el silencio se multiplica. Y no es solo su silencio, contagia desconfianza, apatía y resignación a quienes lo rodean. Lo invisible se vuelve palpable en miradas cansadas, gestos mecánicos y comentarios evitados. Lo que comienza con un empleado agotado termina afectando equipos enteros, departamentos completos y finalmente la cultura de toda la organización. Es un fenómeno silencioso pero poderoso, una epidemia emocional que socava energía, creatividad y humanidad, dejando tras de sí una sensación de vacío y desconexión que pocos se atreven a nombrar. Muchos aprenden a dominar el arte de la apariencia, usando una máscara de normalidad que oculta, tras una sonrisa, el peso del desgaste. Sus gestos son precisos, su tono de voz medido, cada palabra cuidadosamente calibrada para no revelar la tensión acumulada ni la frustración que bulle en su interior. Es un esfuerzo constante, casi heroico, mantener esa fachada mientras la energía se consume gota a gota. La máscara se convierte en un escudo frente a compañeros, jefes y clientes, y al mismo tiempo en una prisión invisible. Cada día que la usan pierden un poco de sí mismos. Nadie ve las horas interminables luchando por parecer invulnerables, ni las noches cargando con el peso del día que no pudieron compartir. Así, la sonrisa deja de reflejar alegría y se transforma en un acto de supervivencia silenciosa. Cada silencio tiene un precio invisible pero devastador. Cuando las voces se apagan, la salud mental se resquebraja, la ansiedad se instala, el agotamiento se vuelve constante y la motivación se disuelve en la rutina. Los proyectos, antes llenos de ideas y entusiasmo, se estancan, sugerencias no compartidas y oportunidades perdidas se pierden en el vacío de la inacción. Las organizaciones, aparentemente sólidas, comienzan a desmoronarse desde adentro,
estructuras que parecían firmes revelan grietas en comunicación, compromiso y confianza. Nadie grita, nadie protesta, y sin embargo, el impacto se siente en cada decisión fallida, en cada colaboración que no ocurre y en cada talento que se desvanece sin ser reconocido. El silencio no es solo ausencia de palabras, es un virus silencioso que erosiona lentamente la esencia de quienes trabajan y de los lugares donde lo hacen. Cada mañana, millones se levantan y repiten rutinas que, a simple vista, parecen inofensivas: preparar el café, revisar correos, desplazarse entre calles y oficinas. Pero detrás de estos gestos cotidianos se esconde algo más profundo: agotamiento acumulado, resignación silenciosa y la sensación de estar atrapados en un ciclo interminable. Cada movimiento se vuelve mecánico, como si el cuerpo siguiera instrucciones mientras la mente se apaga lentamente. La sonrisa al llegar al trabajo, el saludo a un compañero, incluso la disposición aparente para colaborar, son actos aprendidos, máscaras que ocultan la tensión interna. La rutina, lejos de dar estructura, se transforma en jaula, una repetición que consume energía, creatividad y la ilusión de poder cambiar algo. Y mientras todo parece normal, una pregunta inquietante persiste: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse esta fachada antes de que todo colapse? El tiempo deja de ser aliado y se transforma en un enemigo silencioso. Cada minuto en la oficina pesa como un ladrillo invisible sobre los hombros de los empleados. Los relojes giran, los calendarios se llenan, y la sensación de urgencia constante se convierte en presión que nadie confiesa. La jornada laboral se percibe como un terreno interminable, las horas se arrastran, las tareas se multiplican, y la mente se fragmenta entre lo urgente y lo imposible. Sin darse cuenta, los trabajadores acumulan un cansancio profundo, uno que no se comparte en reuniones ni se nota en los correos. Es un desgaste invisible, silencioso, que se instala en la postura, en la mirada, en los suspiros apenas audibles mientras nadie mira. Y mientras el tiempo sigue su marcha, nadie parece notar que la fuerza que sostenía la rutina empieza a ceder, gota a gota, con cada tic del reloj. Cada gesto que parecía inofensivo, un saludo mecánico, un clic en el teclado, una reunión asistida por obligación, se conecta con el siguiente y con el siguiente, formando cadenas invisibles que atan más que liberan. Las tareas repetitivas dejan de ser simples hábitos, se convierten en eslabones de una rutina que aprisiona mente y emoción. Cada correo enviado, cada reporte entregado, cada sonrisa obligada se suma a un patrón silencioso que refuerza la sumisión y el miedo a desviarse. Mientras las cadenas se alargan, los empleados aprenden a caminar por ellas como si fueran un camino normal, ignorando el peso que cargan sobre los hombros, la tensión que se filtra en cada músculo y la energía que se desvanece sin que nadie lo note. Son rutinas que prometen eficiencia, pero que esconden resignación, movimientos que aparentan normalidad, pero que refuerzan el silencio. Suben y bajan, presionan botones, esperan puertas que se abren y cierran, pero en el fondo nunca avanzan realmente. El ascensor no es solo un vehículo físico, es un microcosmos de resignación, un espacio donde cada parada recuerda la rutina, cada reflejo en el espejo evidencia la monotonía y cada silencio refuerza la sensación de estancamiento. Los cuerpos se mueven, pero la mente pesa. Los pensamientos quedan atrapados entre los pisos, como si el tiempo mismo se diluyera en esos breves viajes verticales. La espera se vuelve simbólica, mientras esperan llegar a su destino, sus ambiciones, ideas y energía parecen quedar suspendidas, flotando en un espacio donde nadie pregunta, nadie escucha y nadie actúa. Imagina tu jornada laboral atrapada en un bucle infinito, donde cada tarea se repite como un eco que nadie escucha, donde cada palabra que pronuncia se disuelve en el aire sin encontrar un oído dispuesto a comprender. Cada reunión se siente como una coreografía ensayada, cada correo como una cadena que te ata más a un ritmo que no elegiste. Las horas se suceden unas a otras, indistinguibles, y la sensación de impotencia crece silenciosamente. No es solo que tu voz no se escuche, es que comienzas a dudar de su existencia, como si tu presencia misma se volviera transparente. Mientras ese bucle continúa, la energía se disuelve, la motivación se erosiona y la creatividad se guarda en un cajón que nadie abrirá jamás. Caminas y caminas, pero el pasillo parece extenderse hasta el infinito. Cada paso se siente pesado,
como si arrastraras un peso invisible sobre los hombros, hecho de palabras no dichas y decisiones calladas. Las puertas a tu alrededor se suceden una tras otra, idénticas, prometiendo algo distinto pero entregando lo mismo, más silencio. Tras cada una, no hay reconocimiento, no hay escucha, solo ecos de tu propia voz que rebotan sin ser respondidos. El ambiente es frío, impersonal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esta sucesión interminable de paredes y pasillos. La soledad se convierte en compañera constante y la sensación de que nadie observa, de que nadie importa, se hace cada vez más intensa. Quieres hablar, pero cada palabra parece quedarse atrapada en la garganta, convertida en un eco que se desvanece antes de alcanzar a alguien. Intentas levantar la voz, compartir una idea, una preocupación, un pensamiento, y todo se pierde en la vastedad de pasillos vacíos, rebotando contra paredes que nunca escuchan. La sensación de impotencia crece con cada intento fallido, y tu mente empieza a acostumbrarse al silencio como si fuera inevitable. Ese eco apagado no solo roba tu voz, roba confianza, entusiasmo y fragmentos de tu identidad profesional. Lo que podría haber sido un intercambio, una colaboración, un cambio, se transforma en un murmullo que nadie oye, un testigo silencioso de tu invisibilidad. Miras tu reflejo en la ventana del edificio, en el cristal del ascensor, incluso en la pantalla de tu computadora, y algo no encaja. La persona que ves parece conocida, pero también extrañamente distante. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa se ha vuelto automática, un reflejo aprendido para sobrevivir. Ya no estás seguro de dónde termina tu identidad y dónde empieza la versión que el mundo laboral exige. La sombra obediente camina contigo, imitando tus movimientos, respondiendo a órdenes invisibles, aceptando silencios que duelen y tareas que te vacían. Es un doble silencioso, una copia que respira pero no siente del todo, que ejecuta pero no cuestiona, que habla pero no se atreve a decir la verdad. Te preguntas, ¿sigo siendo yo, o solo un eco de lo que otros esperan que sea? Desde el primer día, el mensaje es claro, aunque nunca lo digan con palabras directas, cuestionar a un superior no es curiosidad ni compromiso, sino una amenaza potencial. Observas a los compañeros que se atreven a discrepar y percibes el miedo en sus ojos, miradas evasivas, risas nerviosas, silencios prolongados. Pronto aprendes que levantar la voz tiene un costo invisible pero tangible, proyectos bloqueados, oportunidades negadas, rumores que recorren los pasillos como flechas silenciosas. Cada decisión de hablar se convierte en un cálculo meticuloso, un balance entre integridad y supervivencia. Con el tiempo, la autocensura se convierte en hábito, la mente repite advertencias internas antes de que intentes abrir la boca. Lo que parecía un consejo se transforma en norma silenciosa, la obediencia es segura, la voz propia peligrosa. Cada peldaño que subimos no es solo un avance jerárquico, es un recordatorio silencioso de lo que dejamos atrás, nuestra voz, nuestra espontaneidad, nuestra capacidad de cuestionar. Al principio, los logros traen orgullo, reconocimiento, pero con el tiempo se vuelven medidores del silencio que aceptamos para sobrevivir. Avanzar significa dominar el arte de la obediencia, sonreír aun cuando no estamos de acuerdo, internalizar normas que nos ahogan sin pronunciarse. Cada escalón nos acerca al éxito formal, pero nos aleja de la autenticidad, como si el progreso laboral tuviera un precio oculto que nadie menciona, nuestra propia expresión. Arriba, más allá de los peldaños que subimos con cuidado, está la figura del poder. Silenciosa, implacable, como un juez invisible que mide cada gesto, cada palabra, cada intención. No necesita gritar para imponer temor, su mera presencia hace que cada pensamiento se censure antes de pronunciarse. Cada error imaginado se convierte en un monstruo silencioso, cada duda, en un riesgo latente que podría costarnos todo. Aprendemos a mirar sin ver, actuar sin cuestionar, avanzar sin tropezar, porque la vigilancia no es solo física, sino emocional, la certeza de que la exposición trae consecuencias y que el silencio es la única protección. Quien se atreve a levantar la voz, cuestionar decisiones o desafiar lo establecido, desaparece sin aviso. No hay advertencia ni confrontación abierta, simplemente se diluye en el paisaje laboral, borrado como si nunca hubiera existido.
sus logros, ideas y relaciones se evaporan en un silencio burocrático que devora la memoria de la organización. Otros observan y aprenden la lección sin que nadie tenga que decirla. Hablar implica riesgo y el precio puede ser la invisibilidad total. Es un recordatorio silencioso, casi ceremonial, de que el orden se mantiene no solo por reglas explícitas, sino por el miedo que impregna cada pasillo, cubículo y gesto. María nunca denunció el acoso que sufría entre paredes que parecían cómplices de su silencio. Cada mirada esquiva, cada comentario inapropiado, se convirtió en un peso invisible que llevaba sola. Juan soportó jornadas interminables, donde las horas se repetían en un ciclo implacable de tareas y expectativas imposibles. No hay titulares que cuenten estas historias, ni medallas para quienes sobreviven sin quejarse. Son relatos invisibles pero universales, reflejan a millones de trabajadores que, cada día, cargan con un desgaste que nadie ve ni reconoce. Sus nombres podrían ser cualquier nombre, sus rostros podrían ser los nuestros, la invisibilidad se convierte en condición compartida, silenciosa pero masiva. Quisieron hablar, levantar la voz contra lo injusto, contra la sobrecarga, contra la toxicidad que se filtraba en cada rincón del trabajo. Pero cada palabra quedó atrapada, sofocada por el miedo que se instaló como guardián invisible en sus gargantas. Temían perder empleo, reputación, estabilidad. Lo que querían decir se convirtió en un susurro que ni ellos mismos podían escuchar, un eco interno que golpeaba sin liberación. Día tras día, el silencio se consolidaba como un compañero fiel pero letal, que los mantenía obedientes y sumisos, aunque ardiera la protesta interna. No vemos sus cadenas, pero todos las llevan. Cada trabajador arrastra compromisos que pesan más que su mochila diaria, hipotecas, préstamos, responsabilidades familiares. Deudas que no solo llenan la cartera, sino que ahogan la mente, recordando que un error puede costar mucho más que un mal día. Y sobre todo, un temor constante, miedo a perderlo todo, a quedarse sin sustento, a ser reemplazado sin piedad. Estas cadenas no son de hierro, pero aprietan igual. Se esconden tras sonrisas, saludos automáticos y gestos de cortesía que ocultan temblores interiores. En el silencio colectivo, cada uno vive una lucha que nadie reconoce, un peso invisible que define decisiones y limita la libertad de hablar. Las jerarquías crean un espacio donde la voz se extingue antes de nacer. Desde el primer saludo hasta la última reunión, cada gesto y palabra es filtrada por un sistema invisible de poder que dicta qué puede decirse y qué no. No importa la creatividad, talento o urgencia de una idea, lo que no encaja se desvanece. Los empleados aprenden a anticipar la desaprobación, medir cada sílaba, y poco a poco, la valentía se convierte en conformidad. Las jerarquías no solo organizan tareas, moldean silencios, ordenan, controlan y castigan la expresión, transformando cualquier intento de cuestionamiento en un riesgo que pocos asumen. Cada peldaño jerárquico está hecho del silencio de quienes callaron antes. Cada promoción, cada logro aparente, se sostiene sobre voces que nunca se escucharon. Lo que parece éxito individual es un ecosistema de resignación, los que suben lo hacen sobre los que no pudieron hablar. Las historias invisibles de sacrificio, miedo y autocensura se apilan, formando una escalera que nadie quiere cuestionar. Cada nivel refuerza la lección, hablar duele, callar preserva. Así, el silencio se perpetúa, convirtiéndose en cemento invisible que mantiene estructuras de poder que muchos respetan, pero pocos comprenden en profundidad. Y en la cima, el poder se descubre vacío, sostenido solo por el miedo de los demás. Desde arriba, todo parece ordenado, limpio, exitoso, pero si miras de cerca, lo que mantiene la estructura no es talento ni mérito, sino la acumulación de silencios, compromisos forzados y voluntades contenidas. Cada decisión está marcada por la precaución, un movimiento en falso, una palabra fuera de lugar, y la ilusión de control podría desmoronarse. La cima no ofrece alivio ni satisfacción, solo un panorama donde la soledad se convierte en compañera y el eco de voces reprimidas retumba recordando que ningún poder auténtico puede sostenerse sobre el miedo sin quebrarse. Estrés crónico, ansiedad, pérdida de creatividad y motivación, el silencio tiene un precio que no siempre se ve, pero se siente en cada fibra del cuerpo y pensamiento.
Cada jornada acumulando obligaciones sin voz deja cicatrices invisibles, la mente se fatiga, los días se vuelven monótonos y lo que antes inspiraba ilusión se convierte en rutina mecánica. La creatividad, antes recurso natural, se desvanece y la motivación se diluye bajo el peso constante de lo no dicho. Lo más aterrador es que esta erosión no ocurre de golpe, es lenta, silenciosa y cuando alguien se da cuenta, el desgaste ya se ha convertido en hábito. El silencio no libera, encierra. Lo que parecía rutina inofensiva se transforma en prisión invisible, oficinas convertidas en jaulas donde cada idea queda atrapada antes de ver la luz. La creatividad se marchita lentamente y lo que alguna vez surgió con entusiasmo se dobla ante la presión de callar. Cada mirada esquiva, cada palabra contenida, refuerza los barrotes de esta celda emocional. Los empleados aprenden a moverse sin ruido, ajustarse a expectativas que no cuestionan, mientras sus pensamientos más audaces quedan relegados al olvido. El resultado no es solo productividad limitada, es un ecosistema donde la innovación se ahoga y el talento se pierde, atrapado en la sombra del miedo. El tiempo, que debería impulsarnos, se convierte en un verdugo implacable. Cada minuto que pasa arrastra consigo una porción de entusiasmo, de energía, de fuerza vital. Las jornadas se alargan sin sentido, los relojes avanzan mientras los trabajadores sienten que retroceden, atrapados en ciclos repetitivos que no conducen a nada. Lo que antes era un recurso para crecer y aprender ahora pesa como un ancla que impide avanzar. El tiempo deja de ser aliado y se transforma en un juez silencioso, marcando la cadencia de un desgaste invisible. Cada segundo recuerda lo que no se dice, lo que se calla, lo que se sacrifica para sobrevivir en un entorno que premia la obediencia y castiga la voz propia. Cada día se desliza como arena que no solo cae, también nos entierra. Cada hora, cada tarea repetida, cada silencio impuesto se acumula como granos invisibles que cubren lentamente la energía y la ilusión. Lo que comenzó como esfuerzo puntual se convierte en una masa que aprisiona, sofoca y consume. Nos levantamos cada mañana con la sensación de que el tiempo no fluye, sino que nos arrastra hacia un fondo interminable. La rutina se transforma en un río de arena que fluye silencioso, cubriendo poco a poco la voz, las ideas y los sueños, dejando solo una superficie plana donde todo parece en orden, aunque por dentro todo se desmorone. La ansiedad y el agotamiento consumen la chispa, apagando lentamente la luz de cada mente. Lo que antes era curiosidad, iniciativa y pasión se desvanece entre montones de tareas interminables y correos que exigen respuestas inmediatas. La creatividad se convierte en un eco lejano, la motivación en un recuerdo borroso. Cada día trae la misma presión silenciosa, cumplir sin cuestionar, producir sin respirar, sobrevivir sin brillar. Las mentes, antes brillantes y llenas de ideas, ahora caminan por pasillos grises, cada vez más apagadas, intentando no tropezar con la invisibilidad que las rodea. Una voz, entre millones, rompe el silencio, aunque permanezca en la sombra. No es un grito estruendoso ni un acto heroico a la vista de todos, sino un susurro decidido que desafía la corriente de indiferencia. Esa voz cuenta lo que otros callan, señala lo que otros ignoran, y aunque el miedo sigue presente, se niega a desaparecer. En un mar de resignación, se convierte en un faro tenue, un recordatorio de que incluso en la penumbra de la rutina, la resistencia existe. Cada palabra dicha con valentía resuena más allá de las paredes de la oficina, tocando corazones y despertando conciencias adormecidas. Algunos hablan con pausas, con miedo, como si cada palabra pudiera traer consecuencias. Cada sílaba está medida, pesada, evaluando el riesgo antes de ser pronunciada. Sus ojos buscan aprobación o al menos un gesto de comprensión, temiendo que la mínima expresión de desacuerdo transforme la valentía en castigo. Sin embargo, incluso con ese miedo palpable, existe un hilo de determinación que atraviesa la duda, la necesidad de ser escuchado, de nombrar lo que otros callan. En esos momentos, la fragilidad se mezcla con la fuerza, y cada palabra, aunque temblorosa, comienza a tejer un puente invisible hacia quienes también desean hablar. Se escucha el temblor, jornadas interminables, acoso, despidos injustos, historias que nunca salieron a la luz. Cada golpe invisible resuena en los pasillos como un murmullo que nadie quiere oír,
pero que todos sienten. Son relatos atrapados entre paredes, memorias que se pierden en carpetas digitales, voces que se disuelven antes de encontrar oídos dispuestos a escuchar. Y, sin embargo, su impacto es tangible: rostros cansados, manos que tiemblan, mentes exhaustas que intentan mantener la apariencia de normalidad mientras el peso de lo no dicho crece día tras día. Incluso en el silencio, el dolor deja su marca indeleble, recordando que la falta de denuncia no significa ausencia de injusticia. Nadie conoce sus nombres, pero todos reconocemos su dolor. Sus miradas cansadas cruzan los pasillos, y aunque nadie pronuncie palabra, la historia que llevan consigo se lee en cada gesto. Son cuerpos presentes, pero voces ausentes, almas atrapadas entre rutinas que no perdonan, responsabilidades que no escuchan y expectativas que aplastan. Cada silencio tiene un peso que se siente, aunque nadie se atreva a ponerle nombre. La colectividad percibe la tensión, el miedo compartido, el desgaste que se multiplica con cada día que pasa sin que se hable de lo que realmente importa. No hay puertas que abrir ni voces que escuchar. Cada cubículo brilla con apariencia de productividad y éxito, pero detrás de cada pantalla, archivo y reunión se ocultan ansiedad, agotamiento y resignación. Los pasillos están llenos de sonrisas automáticas y saludos mecánicos, pero nadie pregunta realmente cómo estás. Lo que se ve es eficiencia, lo que se esconde es un desgaste silencioso, una colección de miedos que nadie se atreve a nombrar. Cada espacio parece prometedor, pero es un espejo donde solo se refleja lo que la organización quiere ver, y no lo que realmente sienten quienes trabajan allí. Cada KPI es un ladrillo que construye la pared del silencio, cada reporte oculta historias que nadie quiere escuchar. Los números suben, las métricas se cumplen, pero detrás de cada cifra hay rostros cansados, ideas truncadas y preocupaciones que se ahogan en la burocracia. Los logros visibles son la fachada de un sistema que premia resultados, pero castiga la vulnerabilidad. Cada gráfico ascendente refuerza la ilusión de eficiencia mientras la verdadera experiencia humana desaparece entre columnas de datos. Así, el éxito se convierte en disfraz que cubre el cansancio colectivo y silencia las voces que más necesitan ser escuchadas. Los resultados importan más que las voces, y el silencio, aunque no se ordene, se vuelve aliado silencioso de la empresa. Cada proyecto completado, cada meta alcanzada, refuerza la ilusión de que todo está bajo control, mientras las preocupaciones y frustraciones individuales se diluyen en la rutina. Nadie pregunta cómo se siente realmente quien está detrás de los números, y cada voz que calla contribuye, sin quererlo, a la estabilidad de un sistema que premia la apariencia de eficiencia. Así, el silencio deja de ser ausencia para convertirse en herramienta, protege a la empresa de conflictos visibles, pero a costa de la salud, la creatividad y la motivación de quienes trabajan en ella. El silencio laboral no es un acto individual, sino un síntoma de sistemas que han dejado de cuidar a quienes lo sostienen. No se trata solo de miedo personal, sino de estructuras que normalizan la sobrecarga, la invisibilización y la falta de acompañamiento. Cada voz que se apaga refleja un fallo colectivo, políticas, jerarquías y culturas que priorizan resultados sobre bienestar. Hablar, compartir experiencias y fomentar una cultura de respeto no es un acto heroico aislado, es una responsabilidad compartida que requiere coraje, constancia y compromiso de todos. Solo cuando cada persona se atreve a reconocer el impacto del silencio y cada líder se compromete a escucharlo de verdad, puede empezarse a reconstruir un espacio donde la voz valga tanto como el logro. Cuando uno se atreve a hablar, rompe más que un silencio individual, enciende una chispa que atraviesa pasillos y cubículos, recordando a otros que no están solos. Esa voz valiente abre puertas que antes parecían cerradas, mostrando que el miedo puede compartirse y enfrentarse colectivamente. Poco a poco, el silencio deja de ser un muro infranqueable y se transforma en diálogo, en apoyo mutuo, en un tejido invisible que sostiene a quienes antes se sentían aislados. Cada palabra compartida crea un eco que resuena más allá del espacio físico, inspira confianza, genera empatía y reconstruye vínculos que parecían perdidos. Las palabras encuentran fuerza cuando se dicen en conjunto, como un río que crece al unirse con otros afluentes. Cada voz que se atreve a romper el silencio multiplica el coraje de quienes aún dudan, mostrando que el miedo no es invencible.
Lo que antes parecía imposible de enfrentar se vuelve colectivo, las preocupaciones compartidas dejan de ser cargas individuales y se convierten en fuerza de acción. Poco a poco, el temor se diluye y en su lugar surge un espacio donde escuchar y ser escuchado es posible, donde las historias invisibles comienzan a salir de las sombras. Más allá de las paredes y los cubículos, se abre un horizonte donde el respeto, la escucha y la colaboración no son solo aspiraciones, sino realidades tangibles. Es un espacio donde cada voz importa, donde las historias que antes se perdían en el silencio encuentran eco y resonancia. Aquí, los errores se transforman en aprendizaje compartido, y los logros colectivos son celebrados sin ocultar esfuerzos individuales. La oficina deja de ser un laberinto de soledad y se convierte en un terreno fértil para la creatividad, la empatía y la innovación, un lugar donde las relaciones humanas son tan importantes como los números y los resultados. ¿Qué harías si estuvieras en silencio? ¿Cuánto peso cargarías sin decir una palabra? ¿Qué historias se perderían? ¿Qué ideas no verían la luz? Reflexiona sobre tu propia experiencia, los momentos en que callaste por miedo, comodidad o rutina. Ahora, imagina un espacio donde tu voz importa, donde tu historia puede transformar algo más grande que tú mismo. Comparte tu experiencia en los comentarios y forma parte de una conversación que rompe el silencio colectivo, convirtiendo la soledad en conexión y el miedo en fuerza compartida. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema no te deja indiferente. Porque en algún momento has sentido el peso del silencio o has visto cómo otros lo cargan en soledad. Ese mismo interés es la chispa que necesitamos para que esta conversación no se quede encerrada en un solo video. En La Isla del Conocimiento, creemos que cada testimonio tiene la fuerza de abrir grietas en el muro del miedo. Suscribirte y compartir este contenido no es solo un clic, es tender un puente hacia quienes aún creen que callar es la única opción. Cuando te unes a esta comunidad, tu voz se multiplica, y juntos podemos transformar un eco aislado en un coro capaz de inspirar cambios reales. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu trabajo, como si cada palabra estuviera censurada por miedo o inseguridad? ¿Cómo reaccionaste en esos momentos? ¿Guardaste silencio? ¿Fingiste normalidad o encontraste alguna forma de expresarte? Piensa en esos días donde tu voz no parecía importar, donde tus ideas se diluían entre correos y reuniones interminables. Ahora reflexiona, ¿qué habrías podido cambiar si hubieras hablado, si alguien te hubiera escuchado? Tu experiencia importa. Cada historia compartida, cada momento de honestidad sobre lo que sientes en tu trabajo, tiene el poder de romper cadenas invisibles. Cuando hablas, no solo alivias tu propio peso, también das voz a quienes aún no se atreven a expresarse. Cada relato puede inspirar a alguien más a cuestionar el silencio, a buscar apoyo o a crear espacios donde la escucha y el respeto sean la norma. Rompe tu silencio hoy. Tu voz, aunque temerosa al principio, tiene el poder de transformar no solo tu entorno inmediato, sino también el de quienes te rodean. Cada palabra dicha, cada historia compartida, es un acto de valentía que puede encender un efecto dominó de cambio, comprensión y apoyo. No subestimes el impacto de hablar, a veces, una sola voz es suficiente para inspirar a muchas otras a liberarse del miedo.